Empecemos con el alumbrado en Veracruz, porque no eran focos, eran millones colgados del poste. La alcaldesa de Veracruz y Rocío Nale le aplicaron la requisa a un contrato de 2,800 millones que salía más caro que construir un puente. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. El negocio del PRIAN. No eran focos, eran millones colgados del poste. Y alguien ya les echó ojo. Y no precisamente por lo bonito del alumbrado. Porque el tema de Veracruz suena sencillo hasta que te dicen que son 16 millones de pesos al mes. Sí, al mes. Y ahí es donde empieza el ruido, porque ese contrato firmado en 2017 termina sumando cerca de 2,800 millones. O sea, iluminar calles salió más caro que varios proyectos grandes juntos, como si cada lámpara viniera con oro incluido, aunque alumbren como foco de patio. La gobernadora Rocío Nale entra al tema, pero no llega sola. Llega porque la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo le pide respaldo. En este caso, la alcaldesa nos solicitó el apoyo y por supuesto que se lo vamos a dar. Y terminan avalando la requisa del servicio. En corto, el municipio toma el control temporal y deja de pagar ese dineral. Suena bien, sí, pero aquí hay algo. Porque cuando rompes un contrato así, no es solo apagar y prender el switch. Siempre hay letras chiquitas y esas son las que luego salen carísimas. Y es que ese acuerdo venía desde la administración de Ramón Po y siguió operando con Fernando Yunes. Y pasa de una administración a otra sin importar el color, como esas herencias incómodas que nadie quiere pero nadie cancela. Porque cancelarlas pues cuesta más y políticamente también pega. Rocío Nale lo dice sin rodeos, dice que eran negocios que terminaban afectando al municipio y lanza una comparación que no es menor, que ni el puente de Boca del Río Alvarado costaría tanto. Ni siquiera eso va a costar el puente que voy a hacer de Veracruz de Boca del Río Alvarado. O sea, luz cara, pero no precisamente brillante, porque si el contrato era tan pesado, ¿por qué nadie levantó la mano antes? O la levantaron, pero para firmar. Ahora, del otro lado, Fernando Yunes advierte riesgos. Le recomendaría, si bien no me lo están preguntando al Ayuntamiento de Veracruz, es que lo hagan con cuidado, con diligencia, si es que lo van a llevar a cabo, porque si no, lo que ocurre en muchas de estas ocasiones es que las empresas ganan administrativamente los asuntos años después, seguramente no en esta administración, en la que viene o en alguna otra. Dice que esta requisa puede complicar a futuras administraciones y responde Rosa María Hernández Espejo pidiendo aclaraciones por posible daño patrimonial. O sea, ya no es solo técnico, ya es político y de los que dejan marca. Porque entonces la duda no es si estaba caro, eso ya quedó claro. La duda es por qué duró tanto así. Y otra más incómoda, ¿quién se benefició mientras el municipio pagaba puntual? Al final, esto apenas empieza, no es cierre, es arranque, porque aquí no solo se trata de cambiar luminarias, se trata de ver si ahora sí alguien va a prender la luz donde antes nadie quiso mirar o no le convenía. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale va por Grupo Más. Primero fue la luz, ahora también el agua. Y cuando tocas esos dos, ya no es un detalle. Es todo el sistema. Porque en Veracruz no solo está bajo la lupa el contrato de luminarias, también el del agua. Sí, el servicio más básico, ese que no debería fallar, pero que lleva rato generando quejas, cortes y recibos que no siempre cuadran con lo que sale de la llave. La gobernadora Rocío Nale se mete de lleno y no se queda en discurso. Cuestiona directamente a Grupo Más, la empresa que maneja el agua en la zona Veracruz-Boca del Río, y también vuelve a señalar el contrato de luminarias con Wardenclyffe, ese de los casi 2,800 millones. O sea,
2 servicios básicos, 2 contratos grandes y los 2 bajo sospecha. Y bueno, sobre el alumbrado, la duda sigue siendo la misma. ¿Cómo llegas a esa cifra por prender focos? Porque no es menor. Estamos hablando de un monto que compite con obras de infraestructura pesada. También, tanto la presidenta municipal de Veracruz como la de Boca del Río traen un tema ahí con las operadoras de agua. Ellos tienen pues un servicio de operación de agua, pero no se mandan solos. No se mandan solos. Como si iluminar calles fuera casi como construir ciudad. Suena exagerado, pero los números ahí están y no se esconden. Pero el tema del agua, ahí sí cambia el tono. Porque Rocío Nale lo dice claro, tienen el servicio, pero no se mandan solos. O sea, mensaje directo, aquí no hay aumentos por sorpresa ni decisiones unilaterales. Porque entonces, ¿quién manda realmente? ¿La concesión o el gobierno? Y es que Grupo Más lleva tiempo acumulando quejas, cortes constantes, fallas y aún así el cobro llega puntual. Como si el servicio fuera perfecto, más cumplidos para cobrar que para garantizar agua. Así cualquiera da servicio. Ahora, lo interesante es que esta revisión no viene sola. Entra la Comisión Nacional del Agua y los 3 niveles de gobierno. O sea, esto ya no es local, ya escaló. Y cuando eso pasa es porque algo no cuadra del todo. Una cosa es que ellos tengan ese servicio operador y otra cosa es que no pueden estar aumentando tarifas a diestra y siniestra, ni pueden estar abriendo ni cerrando llaves, porque el agua es un recurso, es un derecho humano. Entonces, nosotros tenemos que actuar como Estado. Yo estoy respaldando totalmente a las 2 alcaldesas. Al final el discurso suena firme, revisar a fondo, corregir lo que no funciona y evitar que estos contratos heredados sigan siendo negocio. Pero aquí hay algo. Una cosa es detectar el problema y otra desmontarlo sin que reviente por otro lado. Porque si se corrige, bien. Pero si no, esto no es solo luz o agua, es confianza. Y esa, cuando se apaga, cuesta más que cualquier contrato volverla a prender. Noticias locales. Nale y el pleito del zapato. De repente todo se volvió sobre unos zapatos, sí, unos zapatos. La gobernadora Rocío Nale salió a decir algo que suena simple. No usa zapatos caros, pero el tema es que no se quedó ahí. Lo conectó con algo más grande, una supuesta campaña de la derecha para golpear a Morena, con señalamientos de corrupción, ataques personales y hasta críticas por cómo se visten. Y es que según ella, en 8 años de transformación ha habido avances, pero también una narrativa muy agresiva que busca desacreditar, desestabilizar, meter ruido. Ahora, eso pasa en política, no es nuevo. Lo interesante es cuando el debate baja hasta los zapatos. Sí, porque entonces el mensaje cambia. Ya no es solo defender proyectos, es defender imagen, estilo de vida, percepción, y ahí es donde se vuelve delicado, porque la política moderna vive justo de eso, de cómo te ven, no solo de lo que te haces. Menciona Dos Bocas, el Tren Maya, proyectos que sí, han sido polémicos, criticados, pero también impulsados con todo. Y ella dice que los ataques llegaron justo cuando avanzaban, como queriendo frenar. Lógico, pero también conveniente, porque entonces cualquier crítica puede entrar en el mismo saco. Y sobre los programas sociales, insiste la gobernadora que no son regalo, son derechos, una narrativa que ya es bandera del movimiento, aunque bueno, también hay quienes dicen que sí tienen carga política dependiendo de quién lo mire y de cuándo lo mire. Ahora, lo de los zapatos parece menor, pero no lo es tanto, porque en política lo pequeño se vuelve símbolo. Hoy son zapatos, mañana es una camioneta, pasado mañana una casa, así empieza todo. Tampoco es que todo sea ataque orquestado, ni todo sea crítica genuina. Hay de todo. Unos exageran, otros se hacen y otros, bueno, aprovechan. Porque al final, más allá de si son caros o no los zapatos, el punto, pues no es el zapato, es lo que representa. Y ahí, cada quien ya está viendo lo que quiere ver o lo que le conviene creer. Noticias locales. Nale consiente a los godines. No suena mal. Al contrario, suena bonito. Aumento salarial, retroactivo y con enfoque en mujeres. Pero
Ahí es donde empieza lo interesante. Rocío Nale anunció un incremento del 7.5% para trabajadores del Estado, con efecto desde enero del 2026. O sea, dinero que ya se debe y que va a caer de golpe, lo cual se agradece, porque nadie le dice que no a un retroactivo, ni el SAT. Cuando te equivocas, bueno, ese sí. Pero luego viene el dato que llama la atención. Mujeres que ganen menos de 2 salarios mínimos recibirán 9.5%, es decir, un ajuste más alto, con la bandera de cerrar brecha salarial. Y sí, suena justo, suena necesario, pero también abre la conversación, porque entonces el beneficio no es parejo, es focalizado. Y ahí empiezan las lecturas. Que vamos a tener un aumento salarial del 7.5% a su salario para todos los trabajadores del Estado. ¿Cuántos son? 7.5%. Esto es retroactivo a partir del 1 de enero a todos los trabajadores del Estado. El tema es que 7.5% en papel se ve bien, pero cuando lo cruzas con inflación, costo de vida, renta, gasolina, pues ya no luce igual, porque entonces el aumento alcanza, pero no necesariamente mejora. Es como subirle el sueldo, pero también la cuenta del súper, más o menos empatados. Ahora, lo de las mujeres, 9.5%, es un mensaje político claro. Enfoque social, corrección de desigualdad, pero también una decisión que puede generar ruido, porque hay quienes van a decir, ¿y los demás qué? Y no es menor, porque en nómina todos sienten. Y ojo, también vienen aumentos para policías, 15%, ese sí brinca, porque es el doble del general, lo cual puede interpretarse como prioridad o como urgencia, dependiendo de cómo lo quieras ver, porque seguridad, ya sabes, siempre es el tema. Y en el caso de maestros, se va a alinear con lo federal, o sea, lo que diga la federación se replica. A los maestros del Estado nos vamos a esperar a que el día 15 se anuncia cuál es el porcentaje de aumento. Práctico, sí, pero también evita asumir una postura propia, como quien dice, primero veo y luego decido. Pero bueno, sí hay aumento, sí hay intención social, pero también hay contexto. Porque subir el salario siempre suma. La pregunta es si realmente alcanza o solo ajusta. Y ahí está el verdadero debate. Noticias locales. Nale quiere volar a Miami. De pronto, Veracruz ya no quiere manejar, quiere volar y no poquito. El gobierno de Rocío Nale anda empujando nuevas rutas aéreas. Minatitlán-AIFA, Poza Rica-AIFA. Y ojo, hasta un Veracruz-Miami en la mesa. Sí, Miami, no es broma. El tema es que por ahora todo está en gestión, en pláticas, en lo estamos viendo. Pero suena grande, porque entonces la narrativa cambia. El puerto de la Ciudad de México, un tema que se le pidió a Mexicana de Aviación para que pueda considerar también Minatitlán, AIFA y Poza Rica. Ya no es solo conectar dentro del estado, es meter a Veracruz en el mapa, incluso internacional, y eso en papel vende. Atrae turismo, inversión, movimiento, pero aquí hay algo. Una cosa es anunciar rutas y otra muy distinta, llenarlas. Mexicana de Aviación ya fue buscada para considerar esas conexiones al AIFA, aunque bueno, el AIFA todavía sigue peleando por consolidarse, no es precisamente el aeropuerto más demandado, es como invitar a la fiesta, pero todavía no llega la banda. Ahí va, pero falta todavía el ambiente. Ahora, con Viva Aerobús, el asunto sube de nivel, porque ya se habló de un Veracruz-Miami y la aerolínea pidió más datos. O sea, Viva Aerobús, con ellos fuimos más allá, se les pidió que analizaran el vuelo Veracruz-Miami. Les pareció atractivo, nos pidieron datos, vienen en 3 semanas. sí les interesa, pero no están convencidos todavía, porque al final lo que manda es el mercado. No es el entusiasmo, si no hay pasajeros no hay ruta, así de simple.
Y es que Poza Rica ni siquiera estaba bien ubicada para ellos. Literalmente, no la tenían en el radar. Y eso ya dice mucho, porque entonces el reto no es solo abrir vuelos, es hacer que existan en la mente del viajero. Primero, te tienen que ubicar, luego considerar. También se suman nombres como Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico en estas reuniones. Al menos 4, o sea, sí hay gestión, sí hay movimiento, pero todavía estamos en fase de promesa, no de despegue. Eso sí, el 1 de junio arranca un vuelo Querétaro-Veracruz con Volaris. Ese ya es concreto, ya es pista, ya es avión, aunque bueno, habrá que ver si se mantiene, porque rutas hay muchas, pero las que sobreviven son las que se llenan. En resumen, suena bien, conecta, ilusiona, pero también exige, porque abrir rutas es fácil, sostenerlas, ahí es donde se pone bueno y Veracruz apenas está calentando motores. Noticias locales. No sueltan los escoltas. No es cualquier privilegio, es de esos que se quedan incluso cuando ya te fuiste del cargo. Porque sí, en Veracruz hay exfuncionarios que ya no gobiernan, pero siguen teniendo escoltas. Y no por capricho, según el discurso oficial, por reglamento. La gobernadora Rocío Nale lo confirmó. El exmandatario Cuitláhuac García Jiménez tiene seguridad asignada. También el exsecretario Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y la exfiscal Verónica Hernández Guiadanz. O sea, los perfiles más sensibles en temas de seguridad. Hasta ahí suena lógico. El tema es que la ley de austeridad dice otra cosa, que solo funcionarios en activo con responsabilidades críticas pueden tener escoltas. Quienes tiene escoltas es el exgobernador, es el único que tiene escoltas, de acuerdo al propio reglamento. La exfiscal también, es cierto. El exsecretario de Seguridad, porque lo manda el reglamento, creo que por 2 años. Entonces, aquí es donde empieza el enredo, porque una cosa es la ley y otra los reglamentos que complementan. Ya sabes, como ese pequeño detalle que cambia todo. Por ejemplo, en el caso de la exfiscal, el reglamento le da mínimo 5 elementos: vehículos blindados y hasta 4 años de protección. 4. O sea, no es cualquier despedida, es más bien una extensión VIP como membresía que no se vence tan rápido. Y con el exsecretario, 2 años, que tampoco es poco, aunque bueno, considerando el nivel de exposición que tienen esos cargos, tampoco suena descabellado. El punto es quién define ese equilibrio. Seguridad contra austeridad, porque no siempre caminan de la mano. Ahora, también salió el rumor de que el papá del exgobernador Cuitláhuac García tenía escoltas. Y ahí la gobernadora fue clara. No, 0, nada. Solo el exgobernador, porque lo que marca el reglamento se tiene que hacer y ya. Aunque casualmente el tema explotó justo después de las críticas públicas. ¿Coincidencia, timing político? Ustedes decidirán, porque entonces el mensaje es doble. Por un lado, todo está en regla, institucional, transparente, pero por otro, deja la sensación de que la austeridad tiene excepciones, y varias, como dieta que sí sigues, pero con postre escondido. Al final, sí puede haber razones de seguridad, nadie dice que no, pero cuando el discurso es ahorrar, reducir, apretarse el cinturón y al mismo tiempo hay escoltas, blindados, extensiones de protección, pues la conversación cambia. Porque no es solo quién tiene escoltas, es quién paga, cuánto tiempo y bajo qué criterio. Y ahí, otra vez, la línea entre lo necesario y lo conveniente se empieza a ver medio borrosa. Noticias locales. Nale ahora sí va por las motos. 8 meses. 8. Y aún así, hay motos sin placas circulando como si nada. Ahora sí, el gobierno de Rocío Nale ya soltó la advertencia. Multas y hasta corralón para quienes no hayan emplacado. Porque según dicen, ya hubo tiempo, se dieron prórrogas, incluso se bajó el costo. O sea, facilidades sí hubo, pero respuesta, pues no tanta. El dato que brinca: 30% de las motocicletas siguen sin regularizarse. Casi 1 de cada 3. Y eso ya no es descuido. Es costumbre o de plano desconfianza. Porque entonces algo no está cuadrando o el trámite no convence. O la gente simplemente no ve urgencia.
Y es que el argumento oficial va por seguridad. Delitos en moto, robos, imposibilidad de identificar dueños, lo cual sí tiene sentido, porque una moto sin registro es prácticamente fantasma. Aparece, desaparece como promesa de campaña en año no electoral. Pero aquí hay algo. Cuando la solución es castigo, multa, corralón, el mensaje cambia. Ya no es un regularízate, es o lo haces o te cae. Y eso en la práctica suele acelerar las cosas, aunque también genera resistencia porque a nadie le gusta que le agarren la moto así nomás. Y además vienen operativos, más vigilancia y hasta 150 nuevas patrullas en camino. 40 para carreteras, o sea, el aparato sí se está moviendo, no es solo discurso, hay estructura detrás, aunque bueno, habrá que ver si también hay criterio, porque operativos mal aplicados terminan siendo otra cosa. Y ojo, también se mencionan accidentes, caravanas, excesos de velocidad, un caso reciente con un extranjero. Entonces, no es solo un tema de papeles, también de cómo se usan las motos, porque regularizar no evita choques, pero sí ayuda a saber quién responde. Al final la medida tiene lógica, ordenar pues los vehículos, el control, la seguridad, pero también abre otra conversación, porque cuando un tercio no cumple, no siempre es solo culpa del ciudadano. A veces el sistema tampoco termina de convencer, así que sí, vienen multas, viene corralón y probablemente filas en emplacamiento, porque como siempre, hasta que aprieta, se mueve. Y ahí es donde realmente empieza el orden o el enojo, dependiendo de a quién le toque. Noticias locales. Claudia rescata Poza Rica. No fue el agua lo más pesado, fue lo que dejó después. Casas destruidas, familias desplazadas y meses después apenas se empieza lo que de verdad importa. Reconstruir, rehacer, volver a empezar, porque perderlo todo no se arregla con despensas, se arregla con tiempo y con decisiones. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en Poza Rica ya se están construyendo viviendas para damnificados de las inundaciones de octubre del 2025. Sí, ya hay terreno, ya hay obra, pero aquí hay algo. No todos van a regresar al mismo lugar. La reconstrucción de las viviendas que fueron totalmente dañadas. Porque entonces viene la parte incómoda. Reubicación. Aceptar dejar tu casa, tu colonia, tu historia o recibir apoyo y buscar por tu cuenta. Suena lógico desde el escritorio, pero en la vida real no es tan sencillo. Es como decir, empieza de nuevo, pero sin botón de reinicio. En ese proceso se está con particularmente Veracruz, Hidalgo y Puebla, que fueron los 3 estados más dañados. Entonces, en este momento estamos en la parte de reconstrucción de carreteras y reconstrucción de viviendas. El dato fuerte es que más de 100,000 familias afectadas entre Veracruz, Puebla e Hidalgo existieron. 100,000. No es menor, es prácticamente una ciudad completa lidiando con las consecuencias. Y ahí es donde uno se pregunta qué tan rápido es realmente este proceso. También se habla de 8,000 millones de pesos para reconstrucción de carreteras, una cifra grande, sí, pero también necesaria, porque sin caminos no hay conexión y sin conexión no hay recuperación. Aunque bueno, ya sabemos, presupuesto anunciado no siempre es obra terminada. Es como promesa en campaña, suena completo, pero hay que verlo ejecutado. Ahora, la SEDATU entra a decidir quién puede reconstruir en su terreno y quién no. Análisis de riesgo, dictámenes, reglas, todo muy técnico, pero al final alguien más decide si puedes volver a tu casa o si tienes que irte. La SEDATU trabajando para ver si es factible rehacer la vivienda en el lugar donde viven, a partir de un análisis de riesgo. Si tienen riesgo de volverse a inundar o que viven en zona de riesgo, pues no se puede construir ahí la vivienda. Así, tal cual. Y sí, hay avance, sí, ya se están construyendo, pero también hay tiempos, procesos, decisiones que no son rápidas, porque reconstruir no es solo levantar paredes, es reconstruir vida, comunidad, rutina, y eso no viene en ningún presupuesto. Al final suena bien, hay acción, hay recursos, pero la verdadera prueba no es empezar, es terminar y sobre todo
que esas familias realmente vuelvan a tener un lugar que se sienta hogar. No solo una casa nueva, porque ahí es donde de verdad se mide todo. Noticias locales. La playa mortal en Boca del Río. 3 en un mes. Y aún así, la gente se sigue metiendo. Playa Mocambo en Boca del Río ya no solo es destino turístico, también empieza a cargar otra historia. Una más oscura, porque lo que pasó este 4 de mayo no fue sorpresa, fue advertencia ignorada. Un hombre, José, decidió entrar al mar cuando los guardavidas ya se iban. Le dijeron, claro, si te metes es bajo tu responsabilidad. Y aún así, entró y no salió. La corriente lo arrastró y terminó en tragedia. Otra más. El dato pesa. 3 personas ahogadas en un mes. Una niña de 11 años en Semana Santa, una mujer de más de 50 y ahora José. 3 casos. 3 momentos distintos, pero el mismo punto. Las escolleras de Playa Mocambo. Es el lugar donde el mar parece tranquilo, pero no lo es. Es como esos problemas que no hacen ruido hasta que ya es tarde. Y es que hay señalamientos, hay advertencias, hay protocolos, pero el tema es que no siempre se respetan. Porque entonces entra la confianza, el no pasa nada, el clásico yo sí le sé, y ahí es donde el mar cobra factura sin avisar 2 veces. Incluso, en este último caso, fueron turistas y un palapero quienes ayudaron a sacar el cuerpo. O sea, la tragedia no solo fue inevitable, también fue visible, cercana, de esas que ves en vivo y no puedes hacer nada. Ahora, la pregunta incómoda, ¿es solo responsabilidad de quien se mete o también falta algo más? Porque sí, hay reglas, pero cuando en un mes pasan 3 casos, algo no está funcionando del todo. O la vigilancia, o la conciencia, o ambas. Porque al final el mar no negocia, no distingue, no perdona errores y menos en zonas complicadas como escolleras, donde las corrientes cambian, jalan, engañan y sí, suena repetitivo, pero no deja de ser real. Las advertencias están, los riesgos también, el problema es que muchos lo entienden, hasta que ya no pueden contarlo y ahí ya no hay segunda oportunidad. Noticias locales. Se pasea desnudo en Jalapa. No era película ni performance, era domingo en la mañana y Jalapa despertó con algo que nadie pidió ver. Un hombre completamente desnudo caminando por calles de Jalapa 2000. Así, sin contexto, sin explicación y según vecinos no solo caminaba, también habría dañado a algunos autos estacionados. O sea, no era solo escena rara, ya era problema. Llegaron policías municipales, lo ubicaron, lo detuvieron, le dieron ropa, porque bueno, mínimo. Y lo llevaron al cuartel de San José. Hasta ahí procedimiento normal, dentro de lo que cabe. Pero aquí hay algo. No se sabe quién es. No se sabe en qué estado estaba. No se sabe si era consumo, crisis o alguna condición médica. Nada. Puro vacío de información y eso cambia la lectura completamente. Porque entonces, lo que parece nota curiosa puede ser algo más serio. Salud mental, abandono, consumo o una mezcla de todo. Pero como no hay datos, la historia se queda en lo superficial. El morbo, el mira lo que pasó y ya. Y sí, hubo daños a vehículos, pero tampoco hay cifras, ni claridad de si habrá cargos, o sea, hay afectación, pero todavía no hay consecuencias claras. Como muchas cosas, primero pasa, luego vemos. Ahora, también hay que decirlo, la reacción fue rápida. Vecinos reportan, llega la policía, se controla, eso sí funcionó. Pero el fondo, ese sigue pendiente, porque estos casos no salen de la nada. Algo hay detrás, siempre. Y aquí entra ese momento incómodo, porque nos reímos, lo compartimos, se hace viral, pero si mañana vuelve a pasar o pasa algo peor, entonces ya no es chiste, es problema. Porque al final, más allá del escándalo, lo que queda es la duda. ¿Qué lo llevó hasta ahí? Y sobre todo, ¿qué pasa después? Porque detenerlo es fácil. Entenderlo y evitar que se repita, eso ya es otro nivel. Y ahí casi nunca llegamos. Noticias locales. El puente que salió caro. Un día más de puente y de repente ya no es descanso, es descuento.
El 4 de mayo parecía un lunes normal, pero para muchos docentes se convirtió en una especie de extensión no oficial. Y ahí fue donde tronó todo el tema, porque el gobierno de Rocío Nale salió a decir que aquí sí había clases, no era opcional. Según la versión oficial, se consultó directamente con la federación, incluso con Mario Delgado, y la respuesta fue clara. No había acuerdo nacional para suspender. O sea, el puente terminaba y tocaba regresar sin interpretación. Pero el tema es que muchos no regresaron, y entonces aparece la palabra incómoda: descuentos. Aunque Rocío Nale dice que no le gusta aplicarlos, que afectan a las familias, que prefiere el diálogo, pero también deja claro que puede haber consecuencias. A mí no me gusta descontar, o sea, qué culpa tienen los maestros, pero sí voy a hablar con ellos porque una acción así, pues sí va a tener que tener consecuencias de descuento. O sea, el clásico, no quiero, pero si toca, toca. Y aquí es donde se pone interesante, porque no es la primera vez que pasa. Los famosos puentes largos, que en papel no existen, pero en la práctica sí, como tradición no escrita, casi institucional, porque si todos faltan, ya no parece excepción, parece costumbre. Y el dato clave: no hubo autorización estatal, tampoco federal, pero aún así hubo ausencias. Entonces, algo no está alineado, o la comunicación no bajó bien, o simplemente se decidió ignorarla, que también pasa más seguido de lo que se dice. Ahora, el gobierno habla de orden, de respetar el calendario, de mantener disciplina, lo cual tiene lógica, porque si cada quien ajusta los días, el sistema se vuelve un rompecabezas. Pero también el magisterio suele tener sus propios acuerdos, sus dinámicas, y ahí es donde chocan. Porque entonces no es solo un día de clases, es un pulso, autoridad contra costumbre, regla contra práctica, y eso rara vez se resuelve solo con advertencias. Al final, puede que haya descuentos, puede que no, dependerá del diálogo, pero lo que ya quedó claro es que ese puentecito salió más caro de lo que parecía, porque descansar un día extra suena bien, hasta que llega la quincena y ahí ya no da tanta risa. Noticias locales. Lo arrolla y se pela. Un golpe, un silencio y luego nadie al volante. Así terminó la noche en la carretera Córdoba-La Tinaja, a la altura de Los Mangos, en Yanga, donde un hombre de 70 años, Gaspar Castillo Ríos, perdió la vida tras ser arrollado, y el responsable simplemente desapareció. Automovilistas fueron los primeros en ver la escena, un cuerpo a un costado del asfalto con lesiones evidentes, de esas que no dejan mucho margen. Llegaron paramédicos, protección civil, bomberos, pero ya no había nada que hacer. La muerte fue inmediata, así de crudo. Y es que no fue solo el impacto, fue lo que vino después, el abandono, porque el conductor no se quedó, no pidió ayuda, no dio la cara, huyó, como si el problema se resolviera manejando unos metros más. Ahora, lo que llama la atención es que una camioneta fue encontrada más adelante, abandonada, posiblemente la misma que participó en el atropellamiento. O sea, el vehículo sí aparece, pero el responsable no. Como cuando alguien rompe algo y deja el desastre, pero nunca regresa a limpiar. El tema es que estas carreteras, sobre todo de noche, se vuelven tierra de nadie. Poca visibilidad, exceso de velocidad y muchas veces peatones caminando porque no hay otra opción. Y ahí, cualquier error cuesta vida, literalmente. Además, hablamos de un adulto mayor, alguien del campo, de la misma comunidad, o sea, no es un número, es alguien que seguramente era conocido, cercano, de esos que saludas diario y de repente ya no está. Las autoridades ya acordonaron, fiscalía, peritos, todo el protocolo, investigación abierta, líneas por seguir, pero la realidad es otra. Cuando hay fuga, encontrar el responsable se vuelve cuesta arriba. No imposible, pero sí más lento, más complicado. Y aquí viene lo incómodo, porque no es el primer caso, ni será el último. Accidentes, fugas, abandono, se repite como patrón. Y eso ya no es casualidad, es cultura, una bastante peligrosa. Al final no fue solo un atropellamiento, fue una decisión, la de huir, y esa muchas veces pesa más que el accidente mismo, porque ahí ya no fue error. Fue elección, y eso cambia todo.